La escena comienza en una cámara fría y sin ventanas, iluminada solo por velas que gotean cera negra sobre la madera nudosa de la mesa. Estamos en Mortlake, Inglaterra, en el año 1583. El silencio es tan profundo, tan pesado, que se siente como un zumbido bajo en los oídos, una presión física contra los tímpanos. John Dee, el hombre más confiable de la reina Isabel I, el matemático y astrónomo más brillante de la nación, tiene el rostro pálido, casi gris a la luz de las llamas. Sus ojos, usualmente agudos y llenos de cálculos, están fijos no en sus libros de ciencia ni en sus mapas de las estrellas, sino en un disco pulido de obsidiana negra, un espejo que no refleja la luz, sino que parece tragársela, como un pozo de petróleo inmóvil. A su lado un hombre muy diferente. Edward Kelly tiene los ojos cerrados. Kelly es un hombre con un pasado oscuro, un criminal conocido cuyas orejas fueron cortadas como castigo público por falsificación. Sus labios se mueven pero no emite sonido. De repente Kelly comienza a murmurar. No es inglés, no es latín, es una lengua sibilante, gutural, que parece distorsionar el aire de la habitación. Las llamas de las velas, que antes estaban quietas, comienzan a bailar salvajemente aunque no hay corriente de aire. El olor a azufre y a algo metálico, como sangre vieja, llena el pequeño espacio. Dee se inclina hacia adelante, su respiración contenida, su pluma temblando sobre su diario. Kelly deja de respirar abruptamente. Su pecho está inmóvil. Sus ojos se abren de golpe, pero están completamente en blanco, lechosos y horribles. Gira la cabeza hacia Dee, pero no parece verlo. De repente, golpea la mesa con la palma de la mano. Un golpe seco que hace saltar los tinteros. Grita una sola palabra en ese tono gutural. Una palabra que suena como una puerta oxidada cerrándose. En ese mismo instante, John Dee mira su propio reflejo en el espejo de obsidiana. El reflejo de Dee no se ha movido. Sigue inclinado hacia adelante, inmóvil, mientras el verdadero Dee se sobresalta hacia atrás. Algo más está en la habitación. Algo está mirando desde el espejo. ¿Qué sucede cuando el hombre más racional de una era, la mente que ayudó a construir el Imperio Británico usando la navegación y las matemáticas, decide que el conocimiento humano simplemente no es suficiente? ¿Qué clase de hambre intelectual, qué clase de arrogancia o desesperación lleva al mago de la reina a arriesgar absolutamente todo? Estamos hablando de su posición en la corte, su reputación ganada con tanto esfuerzo, y lo más aterrador, su propia cordura. ¿Por qué recurriría a rituales prohibidos, escondiéndose en cámaras frías a medianoche, confiando su legado a la compañía de un charlatán condenado, un hombre al que la mayoría de la gente no le confiaría ni una moneda? Esta es la historia de la obsesión de John Dee. Es la crónica de un descenso a un abismo que él mismo buscó. Pero la pregunta que resuena a través de los siglos, la pregunta que hiela la sangre, sigue sin respuesta. ¿Estaba John Dee siendo engañado por el estafador más brillante y manipulador de la historia? ¿Fue Kelly un actor tan consumado que convenció a un genio? ¿O es la verdad mucho más oscura? ¿Realmente John Dee, en su búsqueda de conocimiento divino, abrió una puerta que nunca, jamás debió haberse abierto? Y si lo hizo, ¿qué fue exactamente lo que cruzó al otro lado? Esta no es la historia de John Dee que encontrarán en los libros de historia convencionales. Esos libros hablan de su biblioteca, sus matemáticas, su influencia en la corte. Nosotros no estamos aquí por eso. Esta es la crónica de su descenso, el diario secreto de su caída. Seguiremos a Dee desde los pináculos del poder en la corte Tudor, donde usó la lógica y la ciencia para expandir el imperio británico, hasta estas sesiones frías y desesperadas en las habitaciones traseras de Mortlake, donde suplicaba por respuestas a la oscuridad que lo miraba desde el espejo negro. Vamos a investigar sus diarios secretos, los volúmenes que escribió en un código cifrado, tratando de aplicar un método científico a lo que solo puede describirse como caos. En estas páginas él documentó fanáticamente cada sesión, cada intento de contactar lo que él creía eran ángeles. Todo a través de la voz y los ojos de Edward Kelly. Dee estaba convencido de que estaba recibiendo la sabiduría perdida de la antigüedad, el lenguaje mismo que Dios usó para crear el universo. Pero el precio de esa sabiduría estaba a punto de volverse inimaginablemente alto, un precio que no se pagaría en oro, sino en sangre y cordura. Analizaremos la naturaleza de estas entidades que hablaban a través de Kelly. ¿Eran realmente los ángeles que decían ser, como Uriel y Miguel? ¿O eran algo mucho más antiguo y paciente, demonios disfrazados con nombres sagrados? Estudiaremos el lenguaje enoquiano que supuestamente le enseñaron a Dee, una lengua completa con su propia gramática y sintaxis, que según los ocultistas posteriores tiene un poder real y peligroso. Veremos cómo las exigencias de estos ángeles se volvieron cada vez más sombrías,
más personales y depravadas, poniendo a prueba los límites morales del devoto Dee, y finalmente seremos testigos del acto que lo destruiría todo. La exigencia final, la prueba definitiva de lealtad que estas entidades le pidieron a John Dee. Un acto tan monstruoso, tan contrario a la naturaleza y a la moral, que rompería su vida, destruiría a su familia y lo dejaría como un hombre quebrado, despojado de todo. Esta historia nos obliga a preguntarnos qué es más aterrador: la idea de que un hombre pueda ser engañado tan profundamente, o la idea de que el abismo, cuando lo miras fijamente, realmente te devuelve la mirada, y a veces te ofrece exactamente lo que pediste. Si crees que la línea entre el genio y la locura es más delgada de lo que imaginamos, y que las historias enterradas por la historia son a menudo las más aterradoras, entonces debes seguir escuchando. Esta es la historia de la llave del universo y el precio que exigió. Lo que están a punto de escuchar no es solo una biografía, es una advertencia. Es la historia prohibida de John Dee, el hombre que lo tenía todo y lo arriesgó por un susurro en la oscuridad. Para entender la caída, primero debemos entender la altura desde la que cayó John Dee. En la década de 1570, Dee no era un ocultista marginal. Era una superestrella intelectual, el pilar sobre el que se apoyaba el Renacimiento inglés. Su casa en Mortlake no era un escondite sombrío, sino un centro de aprendizaje vibrante. Su biblioteca personal era legendaria. Contenía más de 4.000 volúmenes, superando con creces las bibliotecas combinadas de Oxford y Cambridge en ese momento. Era la colección de conocimiento más grande de Inglaterra y quizás de Europa. Reyes, eruditos y exploradores hacían fila para consultar sus libros y, lo que es más importante, para consultar al propio Dee. Él era ante todo un hombre de razón, un matemático brillante que aplicó sus habilidades a problemas prácticos. Fue Dee quien enseñó a los capitanes de barco ingleses las matemáticas de la navegación celestial, dándoles la ventaja que necesitaban para explorar el Nuevo Mundo y construir el Imperio Británico. Fue él quien asesoró a la reina Isabel I no solo en asuntos de Estado, sino también en ciencia, eligiendo incluso la fecha más propicia para su coronación basándose en sus cálculos astrológicos. Para Dee, y para la época, no había una línea clara entre la ciencia y la magia. Todo era parte del mismo lenguaje divino, una búsqueda para entender la mente de Dios. Pero detrás de esta fachada de éxito y razón había una profunda inquietud. Dee era un genio, y como muchos genios estaba consumido por la arrogancia intelectual. Creía que merecía respuestas. No solo respuestas sobre cómo funcionaba el mundo, sino por qué funcionaba. Estaba obsesionado con la idea de un conocimiento perdido, una sabiduría antigua, la prisca teología, que Adán había poseído en el Edén y que se había fragmentado después de la caída. Dee creía que si podía reunir ese conocimiento, podría sanar las divisiones religiosas que desgarraban Europa, y quizás incluso encontrar la piedra filosofal y la clave de la inmortalidad. Esta hambre no era solo intelectual, también estaba teñida de tragedia personal. Había perdido a seres queridos, había visto el caos de la política y la religión. La ciencia, descubrió, era frustrantemente lenta. Las matemáticas podían describir la órbita de un planeta, pero no podían decirle qué quería Dios. La astronomía podía predecir un eclipse, pero no podía aliviar el dolor de la pérdida. Esta frustración creció hasta convertirse en una obsesión. Si los métodos humanos eran demasiado lentos, si la ciencia estaba incompleta, entonces buscaría respuestas en otro lugar. No estaba buscando poder en el sentido de riqueza o control político. Ya tenía influencia. Estaba buscando algo mucho más grande, la verdad final. Y así, el hombre de razón comenzó a experimentar en secreto. En las horas tranquilas después de que los eruditos se iban, Dee sacaba sus herramientas más esotéricas. Comenzó con métodos de adivinación, conocidos como scrying, usando esferas de cristal pulido y espejos. Se sentaba durante horas, mirando fijamente las superficies reflectantes, intentando forzar su mente a ver más allá del velo de la realidad. Anotaba meticulosamente cada intento en sus diarios privados, usando el mismo rigor científico que aplicaba a sus cartas de navegación. Registraba la temperatura de la habitación, la fase de la luna, el incienso que quemaba, pero fracasaba. Una y otra vez, solo veía su propio reflejo cansado. El problema, concluyó Dee, no era el método. El problema era él. Se dio cuenta de que no tenía el don. No era un vidente. Su mente estaba demasiado anclada en el mundo material, demasiado llena de lógica y números. Lo que necesitaba no era un libro nuevo o un cristal diferente. Necesitaba un asistente. Necesitaba un médium. Necesitaba un par de ojos que no estuvieran entrenados en la ciencia, sino que estuvieran abiertos a lo desconocido. Necesitaba a alguien que pudiera actuar como su teléfono, su traductor para lo divino.
Y así comenzó su búsqueda, una búsqueda que lo llevaría a varios candidatos, cada uno fallando peor que el anterior. Esta búsqueda se volvió desesperada. Se sentía como un explorador varado en la orilla de un vasto océano, capaz de calcular la distancia al horizonte pero incapaz de construir un barco. Esta desesperación lo hizo vulnerable. Cuando buscaba un asistente, no buscaba un igual intelectual, buscaba una herramienta. Y el destino, o algo mucho más siniestro que se hacía pasar por el destino, estaba a punto de proporcionarle la herramienta más peligrosa e imperfecta posible. El escenario estaba listo. El genio más grande de Inglaterra estaba buscando activamente una llave, sin importarle la forma de la puerta que abriría. Y en 1582, esa llave finalmente llamó a su puerta. Fue entonces cuando Edward Kelly entró en su vida. Kelly era en todos los sentidos lo opuesto a John Dee. Mientras Dee era un erudito respetado de Cambridge, Kelly era un aventurero turbio con un pasado criminal documentado. Había sido castigado públicamente por falsificación, un crimen que le costó las 2 orejas, una humillación que ocultaba bajo un gorro ajustado o cabello largo. Era un alquimista fracasado, un nigromante autodidacta y un estafador que se había abierto camino por toda Inglaterra. Era impetuoso, carnal, violento y profundamente inestable. Era exactamente el tipo de hombre que John Dee, en circunstancias normales, habría despreciado y expulsado de su casa. Pero las circunstancias no eran normales. Dee estaba desesperado, y Kelly, ya sea por engaño o por alguna habilidad genuina, poseía algo que Dee no tenía. En su primera sesión de prueba, Dee colocó el cristal de adivinación sobre la mesa. Kelly se sentó, miró fijamente la esfera y casi de inmediato sus ojos se pusieron vidriosos. A diferencia de todos los médiums anteriores que habían ofrecido vagas promesas o tonterías confusas, Kelly comenzó a describir visiones con una claridad asombrosa. Describió un paisaje celestial, una geometría imposible, y luego dijo las palabras que Dee había estado esperando toda su vida. Aparecen, dicen que son ángeles, y están aquí para hablar contigo. Para John Dee, este fue un momento de validación divina. El hombre de ciencia había encontrado su puente hacia lo espiritual. Pero para Kelly, esto representaba algo muy diferente. De repente, este estafador de poca monta tenía el control total sobre el hombre más respetado de Inglaterra. Kelly tenía el nombre de Dee, su protección contra los acreedores y la ley, y acceso a su riqueza. Se formó una simbiosis tóxica casi al instante. Dee necesitaba los ojos de Kelly para ver el otro lado. Kelly necesitaba la reputación de Dee para sobrevivir en este. Esta sociedad peligrosa, basada en la obsesión de uno y la manipulación o habilidad del otro, estaba ahora sellada. Las sesiones comenzaron en serio. Las sesiones se convirtieron en el foco central de la vida de Dee. Abandonó sus deberes matemáticos, su correspondencia con otros eruditos, incluso sus responsabilidades en la corte. Todo se centró en la cámara oscura con Kelly. Dee se sentaba en su escritorio con la pluma lista, mientras Kelly miraba fijamente el espejo de obsidiana. Un regalo de los ángeles, afirmaban, aunque probablemente era un espejo de culto azteca traído del Nuevo Mundo. Kelly entraba en trance, a veces tranquilo, a veces convulsionando violentamente, y comenzaba a dictar. Y lo que dictaba era asombroso. No eran solo mensajes vagos de esperanza o advertencias. Era un sistema. Las entidades que hablaban a través de Kelly afirmaban ser los mismos ángeles que habían hablado con los profetas bíblicos. Nombres como Uriel, Miguel y Gabriel llenaban los diarios de Dee. Pero estos ángeles no solo ofrecían consuelo, ofrecían conocimiento. Comenzaron a dictar un sistema de magia completamente nuevo. Uno que, según afirmaban, era el lenguaje original de la creación. Lo llamaron el alfabeto enoquiano, un conjunto de 21 letras únicas con su propia gramática y sintaxis complejas. Un lenguaje que, según los lingüistas modernos que lo han estudiado, no se parece a ningún otro idioma humano conocido. Es estructuralmente complejo. No es un simple galimatías. Dee, el científico, estaba extasiado. Esto era exactamente lo que había estado buscando. No era fe ciega, era evidencia empírica. Un lenguaje, con reglas. Se lanzó a la tarea con un fanatismo metódico. Pasaba días y noches enteras transcribiendo, decodificando y organizando la información. Las entidades le dictaron una serie de llamadas o llaves en este idioma. 48 conjuros poéticos y poderosos que supuestamente abrían las puertas entre los mundos. También le dieron instrucciones para construir un conjunto de herramientas rituales, una mesa grabada, sigilos de cera y un complejo talismán de oro llamado Sigillum de Yaemet, el sello de la verdad de Dios. Mientras Dee estaba consumido por la tarea intelectual de documentar este nuevo sistema, la atmósfera en la casa de Mortlake comenzó a cambiar.
El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que hacía que los pelos de la nuca se erizaran. Los sirvientes de la casa, que antes habían reverenciado a Dee como un maestro amable, comenzaron a susurrar. Informaban de un frío antinatural en pleno verano, un frío que parecía emanar de las paredes de la cámara de sesiones. Los alimentos se pudrían inexplicablemente rápido en la despensa. Los animales de la casa, perros y gatos, se negaban a entrar en la biblioteca, gruñendo a puertas cerradas. La familia de Dee, especialmente su esposa, Jane Dee, comenzó a sufrir. Jane, una mujer práctica y devota, desconfiaba profundamente de Kelly desde el principio. Podía ver el peaje que las sesiones estaban cobrando a su esposo. John Dee, que solía ser un hombre meticuloso y presente, ahora estaba perpetuamente distraído, pálido por la falta de sueño, sus dedos manchados de tinta. Murmuraba las extrañas palabras enoquianas para sí mismo. Peor aún, Jane comenzó a escuchar cosas por la noche. No solo las voces de Dee y Kelly en su estudio, sino otros sonidos. Un zumbido bajo, como un enjambre de moscas atrapado en la pared, y a veces un susurro agudo y sibilante que parecía responder a las encantaciones de su esposo desde el otro lado de la puerta. Kelly, mientras tanto, se volvía más errático. Su papel como canal parecía estar cobrando un precio terrible, o tal vez estaba disfrutando demasiado de su poder. Oscilaba entre la arrogancia y el terror abyecto. En algunas sesiones se pavoneaba, exigiendo más dinero a Dee, más vino fino. En otras, emergía del trance temblando, cubierto de sudor frío, afirmando que las entidades lo estaban atormentando, que le mostraban visiones de la condenación. Esta inestabilidad solo hizo que Dee dependiera más de él. Si Kelly se asustaba, Dee lo calmaba, no por amabilidad, sino porque temía perder su única conexión con las fuentes de sabiduría. La relación se había convertido en la de un adicto y su traficante. El conocimiento que proporcionaban los ángeles también comenzó a cambiar. Al principio era cosmológico y teológico. Pero pronto las entidades comenzaron a mostrar un interés más mundano y más siniestro en las vidas de los dos hombres. Daban órdenes, exigían obediencia absoluta, ya no ofrecían conocimiento. Lo intercambiaban. Haz esto, decían, y te diremos el próximo secreto. Las instrucciones se volvieron más extrañas. Les ordenaron quemar ciertos libros de la apreciada biblioteca de Dee, alegando que contenían herejías. Dee, después de agonizar, obedeció, arrojando volúmenes invaluables a la chimenea. El olor a papel viejo quemado se mezclaba ahora con el azufre. Las entidades también parecían disfrutar sembrando discordia entre los dos hombres. A veces le decían a Dee que Kelly estaba ocultando información. Otras veces le decían a Kelly, en trance, que Dee no lo valoraba lo suficiente. Jugaban con sus inseguridades, la arrogancia intelectual de Dee y el deseo de respeto de Kelly. Los ángeles estaban aislando al dúo del resto del mundo, uniendo sus destinos en un pacto de secreto y miedo. Ya no eran un erudito y su asistente, eran cómplices, encadenados juntos por las voces en el espejo de obsidiana. El escenario para el horror no solo estaba listo, el primer acto ya estaba en marcha, y la casa de Mortlake era su escenario. Pronto, el aislamiento autoimpuesto no fue suficiente. La fama de Dee, aunque disminuida, seguía siendo considerable, y la infamia de Kelly era bien conocida. Empezaron a circular rumores. Los vecinos informaron haber visto luces extrañas en las ventanas de la biblioteca de Dee a altas horas de la noche. La gente comenzó a hablar de nigromancia. En la Inglaterra isabelina, la línea entre la magia natural, como la astrología de Dee, y la brujería ilegal, invocar espíritus, era delgada, y la Inquisición, aunque no tan fuerte como en España, seguía siendo una amenaza. La Iglesia de Inglaterra comenzó a hacer preguntas. El protector de Dee, la reina Isabel, estaba envejeciendo, y su poder para protegerlo no era absoluto. Las propias entidades parecieron sentir el peligro, o quizás lo diseñaron. A través de Kelly, anunciaron que la misión de Dee ya no estaba en Inglaterra. Su destino, dijeron, estaba en Europa continental. Fueron llamados a viajar, a llevar su sistema enoquiano a los otros monarcas de Europa. Específicamente fueron dirigidos al emperador Rodolfo II en Praga, un hombre conocido por su profundo interés en el ocultismo, y al rey Esteban de Polonia. Para Dee, esto debe haber sonado como una misión divina. Para Kelly, probablemente sonaba como una forma de escapar de sus acreedores en Londres y encontrar un mecenas aún más rico. En 1583, el dúo abandonó Inglaterra. Se llevaron a sus familias, incluida la reacia Jane Dee y los hijos de la pareja. Este viaje no fue una simple gira académica, fue un exilio. Tan pronto como partieron, una turba furiosa, convencida de que Dee estaba conjurando demonios, irrumpió en su casa de Mortlake. Esta turba, supuestamente incitada por competidores académicos celosos y clérigos puritanos, destruyó gran parte de lo que quedaba de su legendaria biblioteca. Quemaron libros,
rompieron sus instrumentos científicos, sus astrolabios y cuadrantes, símbolos de la misma razón que él había comenzado a abandonar. Cuando Dee recibió la noticia en el extranjero, fue un golpe devastador. El mundo de la razón lo estaba rechazando, justo cuando él lo había rechazado a él. Su tiempo en Europa continental fue un desastre errático. Fueron recibidos con una mezcla de fascinación y repulsión. El emperador Rodolfo II, aunque profundamente interesado en lo oculto, también era un católico devoto. Escuchó sus afirmaciones, examinó las transcripciones enoquianas y rápidamente se sintió intimidado. Los nuncios papales en su corte no tardaron en actuar. Denunciaron a Dee y Kelly como hechiceros peligrosos, nigromantes que traficaban con demonios. La acusación era grave. La Iglesia Católica no tenía paciencia para la invocación de espíritus, ya fueran ángeles o no. La amenaza de la Inquisición se volvió muy real. Expulsados de Praga bajo amenaza de herejía, el grupo se convirtió en errante. Viajaron a Polonia buscando la protección del rey Esteban. Durante un tiempo encontraron refugio con un noble bohemio crédulo, pero su reputación los precedía. Ya no eran los representantes de la reina de Inglaterra. Eran un pequeño grupo de exiliados, arrastrando a sus familias asustadas por caminos embarrados, viviendo de la menguante generosidad de extraños. El aislamiento era ahora total. Estaban solos en una tierra extranjera, sin protectores, sin hogar al que regresar y completamente a merced de las voces que Kelly canalizaba. Durante este periodo de exilio y desesperación, las sesiones se volvieron aún más intensas y las entidades más exigentes. Ya no se trataba solo de conocimiento. Los ángeles comenzaron a probar los límites morales de John Dee de maneras que él nunca podría haber imaginado. Comenzaron a hablar de pecado, sacrificio y pureza. Sus mensajes se volvieron confusos, contradictorios. Un día predicaban la piedad. Al siguiente insinuaban que las leyes morales de los hombres no se aplicaban a aquellos elegidos por Dios, como Dee y Kelly. Estaban preparando el escenario para su prueba final, su solicitud más monstruosa. Estaban desgastando metódicamente la última pizca de resistencia moral que Dee poseía. Kelly, por su parte, parecía estar desmoronándose. La presión de ser el único canal, el miedo constante a la persecución y la naturaleza de las entidades que canalizaba lo estaban llevando al límite. Hay informes en los diarios de Dee sobre los ataques de Kelly. Su paranoia. Afirmaba que los ángeles lo estaban castigando físicamente por su desobediencia, que le infligían dolores agudos. Dee tenía que exorcizar a Kelly usando los mismos rituales que los ángeles le habían enseñado, solo para calmarlo lo suficiente como para comenzar otra sesión. El círculo se estaba cerrando. Dee, el científico, ahora estaba realizando exorcismos en su propio medium para poder seguir recibiendo el conocimiento que lo estaba destruyendo. El miedo y la paranoia también infectaron a la comunidad local. Dondequiera que se asentaran, incluso por un corto tiempo, las cosas salían mal. Las cosechas fallaban. El ganado enfermaba. Los aldeanos locales, ya supersticiosos, miraban a los extraños ingleses con sus ropas oscuras y sus libros misteriosos. El hombre que una vez había sido el orgullo de Inglaterra era ahora el hombre del saco en un pueblo bohemio. El aislamiento de Dee era absoluto. Había perdido su biblioteca, su hogar, su reputación y la protección de su reina. Lo único que le quedaba era su fe en las sesiones y la presencia tóxica de Edward Kelly. Y las entidades lo sabían. Sabían que finalmente estaba listo. Estaba quebrado y listo para la solicitud final. Y entonces llegó el día. Sucedió en Bohemia, en 1587. Estaban en un estado de desesperación financiera y espiritual. Las sesiones se habían vuelto tensas, casi silenciosas. Kelly afirmaba que los ángeles estaban disgustados con ellos, que su falta de fe y sus pecados estaban bloqueando la comunicación. Dee estaba aterrorizado de que lo abandonaran ahora, después de haber sacrificado todo. Suplicó a Kelly que hiciera un intento más, que rogara a los ángeles que regresaran y les dijeran qué debían hacer para probar su lealtad. Kelly finalmente accedió, y comenzó la que sería la sesión más infame de la historia oculta. Kelly cayó en uno de sus trances más violentos. Se convulsionó en el suelo gritando en la lengua enoquiana, un sonido que hizo que Jane Dee y los niños se escondieran en otra habitación. Cuando finalmente se calmó, se levantó lentamente. Según el diario de Dee, el rostro de Kelly estaba pálido como la cera, pero sus ojos ardían con un triunfo febril y aterrador. No parecía ser Kelly en absoluto. Habló, pero la voz no era del todo suya. Era más profunda, resonante, y hablaba con una autoridad fría que helaba la sangre. Anunció que los ángeles tenían una nueva exigencia, una última prueba para solidificar el pacto, para desbloquear el conocimiento final y asegurar su protección divina.
John Dee, con la pluma temblando, listo para anotar la salvación de su vida, preguntó cuál era la exigencia. Hubo una larga pausa. Kelly, o la cosa que hablaba a través de él, sonrió. Entonces le informó a Dee que la voluntad de Dios era clara. Para trascender las limitaciones de la carne y unirse en un vínculo espiritual perfecto, para demostrar que estaban por encima de las leyes mortales y los celos insignificantes, los dos hombres debían compartirlo todo, debían intercambiar a sus esposas. No como un acto simbólico, un intercambio carnal completo. Jane Dee, la devota y aterrorizada esposa de John, debía entregarse a Edward Kelly, y la joven esposa de Kelly, una mujer apenas mencionada en los diarios, debía ser entregada a John Dee. Para John Dee, este fue el horror absoluto. Era el punto de no retorno, era el abismo mirándolo fijamente. Dee era un hombre profundamente religioso, un cristiano devoto a su manera. Lo que los ángeles exigían no era solo adulterio, era la blasfemia definitiva, era la ruptura de un sacramento divino, un pecado que garantizaba la condenación eterna. Toda su vida, toda su búsqueda se había basado en la idea de que estaba sirviendo a Dios, que era un profeta moderno. Y ahora, las voces que él creía que eran ángeles le exigían que cometiera el acto más depravado imaginable. Un acto que destruiría a la única persona inocente que quedaba en esta saga, su esposa, Jane. La escena que siguió fue de pura agonía psicológica. El diario de Dee registra su tormento. Discutió, rogó, intentó razonar con la entidad que hablaba a través de Kelly. ¿Cómo puede ser esto la voluntad de Dios?, preguntó. La respuesta, según se informa, fue escalofriante. La entidad se rió y dijo: ¿Quién eres tú, un simple hombre, para cuestionar a los mensajeros de Dios? ¿Es tu obediencia condicional? ¿Es tu esposa más importante que la sabiduría del universo? Dee se enfrentó a una elección imposible: aferrarse a su moralidad, a su alma y a su esposa, y admitir que los últimos 7 años de su vida habían sido una mentira, que había sacrificado todo por nada. O podía ceder, podía aceptar esta última monstruosidad, cruzar el umbral final y esperar que la promesa de conocimiento total al otro lado valiera el precio de su propia alma. La agonía de esta decisión lo consumió durante horas, quizás días. Kelly presionaba, a veces con la voz fría del ángel, a veces como él mismo aterrorizado, diciendo que si no obedecían, las entidades los destruirían a ambos. Estaban atrapados en la trampa perfecta. Dee, el genio, el hombre de razón, el consejero de la reina, fue finalmente quebrado. Escribió en su diario con mano temblorosa una sola frase en latín: Pactum factum est. El pacto está hecho, el ritual se llevó a cabo. No entraremos en los detalles gráficos, ya que el horror psicológico es más que suficiente. Lo que importa es el impacto. Jane Dee, que había resistido y temido a Kelly durante años, fue obligada por su propio esposo, el hombre que amaba, a participar en este acto de pesadilla. El sonido de su llanto, registrado por Dee en una nota al margen casi loca, fue el sonido de la destrucción final de la familia. El vínculo entre Dee y Kelly no se solidificó, se volvió canceroso. Lo que sea que buscaran probar a las entidades lo lograron, y las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Casi inmediatamente después de que se realizó el acto, la sociedad se deshizo. El velo de santidad se había rasgado. Kelly, ahora posiblemente completamente loco o sobrecargado por el horror de lo que había instigado y en lo que había participado, se volvió incontrolable. Ya no había pretensión de amistad o colaboración. El vínculo que los ángeles habían forjado era uno de mutua repulsión y trauma compartido. Kelly, quizás dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, o quizás finalmente liberado por las entidades, tomó a su esposa y abandonó a Dee poco después. Dejó al erudito solo en Bohemia, con su familia rota y sus diarios llenos de conocimiento demoníaco. La partida de Kelly fue una sentencia de muerte para la carrera de Dee. Sin su medium, el teléfono al otro lado estaba colgado. Las voces se silenciaron. John Dee, el hombre que había sacrificado su reputación, su fortuna, su hogar y el honor de su esposa por el conocimiento divino, ahora no tenía ni conocimiento ni nada más. Era un hombre quebrado en todos los sentidos de la palabra. Pasó varios años más vagando por Europa. Un fantasma en las cortes que una vez lo habrían recibido como a un rey. Intentó encontrar otros médiums, pero fue inútil. La conexión se había ido, o quizás las entidades habían terminado su juego. Habían ganado. Finalmente, en 1589, Dee recibió permiso para regresar a Inglaterra. La noticia de sus actividades en el continente, especialmente el escándalo del intercambio de esposas, se había filtrado. Cuando desembarcó, no fue recibido como un héroe que regresaba. Era un paria.
Su protectora, la reina Isabel I, todavía le tenía algo de afecto y le concedió una audiencia. Pero ella estaba vieja, y su corte estaba llena de nuevos favoritos, hombres como Robert Cecil, que no tenían paciencia para el viejo mago. Lo vio como una reliquia, un hombre manchado por el escándalo y la sospecha de brujería. Le dio un pequeño puesto sin importancia como director de un colegio en Manchester, esencialmente un exilio interno. Este no era el regreso triunfal que había soñado. Su vasta biblioteca en Mortlake había sido saqueada, sus instrumentos rotos. Los años de transcripción fanática del conocimiento enoquiano no le habían traído ni riqueza ni iluminación. Pasó sus últimos años intentando limpiar su nombre, escribiendo peticiones al nuevo rey, Jacobo Plemé. Pero Jacobo I, que sucedió a Isabel, tenía una obsesión notoria y temerosa con la brujería. Fue el autor de Demonology, un tratado sobre cómo cazar brujas. Lo último que Jacobo I quería en su corte era el notorio nigromante de la reina anterior. Dee fue rechazado, despreciado y dejado en la pobreza. Jane Dee, su esposa, murió en 1605, rota de espíritu y cuerpo, probablemente de la plaga que barrió Manchester. John Dee la sobrevivió solo unos pocos años. El hombre que había asesorado a monarcas, mapeado el imperio y hablado con ángeles, murió solo, en la pobreza extrema, en Mortlake, en 1608 o 1609. El hombre que buscó la llave del universo murió sin un centavo, su casa vacía de libros, su familia destruida. Fue enterrado en una tumba anónima. Un final silencioso y sombrío para una vida de ruido y furia intelectual. Pero la historia no terminó ahí. El legado de Dee no fue su matemática ni su navegación. Fue el material que sobrevivió, sus diarios. Específicamente los diarios que detallaban las sesiones con Kelly. Estos manuscritos cifrados que detallaban el lenguaje enoquiano, los rituales y la agonizante historia personal fueron preservados. Pasaron de mano en mano, vistos como reliquias peligrosas. Durante siglos permanecieron como una curiosidad para los eruditos, un testimonio de la locura de un genio o la astucia de un estafador. La mayoría de los historiadores los descartaron como el producto de una mente delirante. Sin embargo, en el siglo XIX, el interés por el ocultismo resurgió. Sociedades secretas como la Orden Hermética de la Golden Dawn, un grupo de místicos y magos en Londres, redescubrieron los diarios de Dee. Pero no los vieron como una advertencia, los vieron como un manual de instrucciones. Hombres como Aleister Crowley, el infame ocultista del siglo XX que se autodenominaba la Gran Bestia 666, se obsesionaron con el trabajo de Dee. Crowley creía que Dee y Kelly realmente habían contactado a estas entidades y dedicó su vida a continuar su trabajo, a usar el sistema enoquiano para sus propios fines. El legado de John Dee, por lo tanto, es profundamente paradójico. Murió en la miseria, creyendo que había fallado, pero la magia enoquiana que documentó se convirtió irónicamente en la piedra angular de la magia ceremonial occidental moderna. El sistema que lo destruyó a él y a su familia sobrevivió. El lenguaje que escuchó en una habitación fría en Mortlake todavía se usa hoy en rituales ocultistas. Las llaves que transcribió todavía se cantan en círculos oscuros por personas que intentan abrir las mismas puertas que Dee abrió. El horror de su historia no es solo que sucedió, sino que su parte más peligrosa nunca se fue. Esto nos lleva a la ambigüedad central, el corazón helado de la historia de John Dee. ¿Qué sucedió realmente en esas habitaciones? El dilema se divide en dos teorías igualmente aterradoras. La primera es la teoría escéptica. Esta teoría sostiene que Edward Kelly fue quizás el estafador más grande y talentoso de la historia. Fue un manipulador brillante, un psicólogo experto que vio la desesperada necesidad de validación de un genio anciano y la explotó por completo. En esta versión, Kelly inventó todo. El lenguaje enoquiano con su gramática compleja fue una creación de su propia mente febril. Un engaño a largo plazo de una complejidad asombrosa. Piénselo, Kelly, el criminal sin educación cuyas orejas fueron cortadas por falsificación, creando un lenguaje funcional y un sistema teológico lo suficientemente convincente como para engañar a la mente más brillante de Inglaterra durante 7 años. Los ángeles eran solo Kelly, cambiando su voz, usando su conocimiento de los textos ocultistas para alimentar a Dee exactamente lo que quería escuchar. Y el clímax, la exigencia del intercambio de esposas, fue el último acto de poder de un sociópata. Fue Kelly, el hombre carnal, usando la autoridad divina para satisfacer sus propios deseos depravados, para humillar por completo al hombre cuya reputación codiciaba. En cierto modo, esta es la versión más cínica. Es una historia de abuso psicológico extremo, de cómo la fe y la desesperación pueden cegar incluso a los más inteligentes. Pero luego está la otra teoría, la teoría sombría. Esta teoría pregunta,
¿Y si no fue un engaño? ¿Y si Kelly, el estafador inestable, era exactamente el tipo de recipiente roto que se necesita para tal tarea? ¿Y si su falta de moral y su mente fracturada lo convirtieron en el canal perfecto? ¿Un teléfono sin filtro? En esta versión John Dee lo logró. Tuvo éxito más allá de sus sueños más salvajes. Abrió la puerta. Contactó entidades de un poder e inteligencia inmensos. Pero no eran ángeles. O si lo eran ángeles de un tipo muy diferente al que Dee esperaba. Eran del tipo que se deleitaba con el engaño, que veía a los humanos como insectos para jugar. En esta teoría, el lenguaje enoquiano es real. El conocimiento es real, pero es un conocimiento venenoso. Las entidades jugaron el juego largo. Le dieron a Dee suficiente conocimiento matemático y cosmológico verdadero para engancharlo, para ganarse su confianza científica. Y luego, lentamente, como una araña envolviendo a una mosca, comenzaron a envenenarlo. Lo aislaron, destruyeron su vida social y profesional, y finalmente fueron a por su alma. El intercambio de esposas no fue un acto de lujuria de Kelly, fue un ritual. Fue un acto deliberado de profanación, diseñado por estas entidades para romper el espíritu de Dee, manchar a los inocentes y alimentarse de la desesperación y el trauma que crearon. ¿Qué es más aterrador? ¿Que un hombre pueda engañar a otro tan profundamente, llevándolo a la ruina total solo por fama y dinero? ¿O que el abismo que John Dee miró fijamente no estaba vacío? ¿Que cuando él gritó al vacío pidiendo conocimiento, algo realmente le respondió? Algo antiguo, inteligente y profundamente malévolo, que se disfrazó de ángel de luz. El hecho de que la magia enoquiana sea considerada tan poderosa y peligrosa por los ocultistas hasta el día de hoy solo añade peso a esta teoría. El legado de Dee es esta pregunta sin respuesta. ¿Fue el tonto más grande de la historia o fue la primera víctima documentada de una guerra que nunca supimos que estábamos librando? La historia de John Dee no es solo un cuento de fantasmas, es una advertencia sobre la arrogancia intelectual, es una tragedia sobre la obsesión. Es la historia de un hombre que lo tenía todo: inteligencia, respeto, riqueza y el oído de la reina. Pero no fue suficiente. Su hambre de respuestas, su creencia de que merecía saberlo todo, lo llevó a invitar a la oscuridad a su casa. Y la oscuridad aceptó la invitación. Se sentó a su mesa, habló a través de su amigo y le quitó todo, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que un hombre viejo y pobre, temblando en una habitación vacía, rodeado por los ecos de voces que nunca debería haber escuchado. Las consecuencias inmediatas del pacto y la posterior ruptura con Kelly fueron absolutas. John Dee, el hombre que había sacrificado su reputación, su fortuna y la santidad de su familia por la promesa de un conocimiento divino, se encontró abandonado en Bohemia, sin su medium, y por lo tanto, sordo a las voces que habían dictado su vida durante 7 años. El silencio debió ser ensordecedor, un vacío aterrador lleno solo por el peso de lo que había hecho. La conexión, ya fuera con ángeles, demonios o la mente maestra de un estafador, se cortó abruptamente. Se quedó solo con sus diarios cifrados, un tesoro de conocimiento prohibido que ahora no tenía a nadie que lo tradujera. Su regreso a Inglaterra en 1589 no fue el de un profeta triunfante, sino el de un paria. La noticia de sus actividades en el continente, especialmente los rumores de nigromancia y el escandaloso intercambio de esposas, se había filtrado a la corte. Su antigua protectora, la reina Isabel I, aunque todavía le guardaba cierto afecto, era una monarca anciana cuyo poder estaba menguando. Lo recibió, pero no pudo restaurarlo a su antigua prominencia. Su corte ahora estaba llena de hombres más jóvenes y pragmáticos que veían a Dee no como un genio, sino como una vergüenza. Un anciano manchado por el fanatismo y el escándalo. La reina le concedió un puesto menor como director del Christ's College en Manchester. Esto no fue un honor, fue un exilio interno. Fue una forma de alejarlo de Londres, de mantenerlo ocupado y fuera de problemas. Para Dee debió ser la máxima humillación. El hombre que había asesorado a la monarquía sobre la expansión del imperio ahora estaba relegado a disputas académicas menores en una ciudad provincial. Sus intentos de usar el conocimiento enoquiano para obtener ganancias prácticas o predicciones fallaron estrepitosamente. El sistema, sin Kelly, estaba inerte. O tal vez las entidades simplemente habían terminado su juego. Mientras tanto, el destino de Edward Kelly fue más rápido y violento. Después de dejar a Dee, su vida se convirtió en una espiral descendente de arrogancia y autodestrucción. Continuó viajando por Europa, estafando a varios nobles con promesas de alquimia, afirmando que podía convertir el plomo en oro. Su notoriedad finalmente lo alcanzó. Fue arrestado en Praga por orden del emperador Rodolfo II, el mismo monarca al que él y Dee habían intentado impresionar. Rodolfo, cansado de sus falsas promesas de oro, lo encarceló.
Kelly, el hombre que había afirmado tener las llaves del cielo, murió en prisión alrededor de 1597, supuestamente al intentar escapar. Murió tan deshonrado como había vivido. La tragedia más profunda, sin embargo, fue la de Jane Dee. Obligada a soportar la obsesión de su esposo, la presencia aterradora de Kelly y la profanación final de su cuerpo en un ritual blasfemo, su espíritu se quebró. Acompañó a John a Manchester, pero la familia estaba destrozada. En 1605 una epidemia de peste arrasó la ciudad y Jane, junto con varios de los hijos de Dee, sucumbió a la enfermedad. Su muerte marcó el final de la vida doméstica de John Dee, dejándolo verdaderamente solo en sus últimos años, un rey lear de la academia, despojado de todo lo que amaba por su propia arrogancia. La muerte de la reina Isabel en 1603 fue el último clavo en el ataúd de la reputación de Dee. Su sucesor, Jacobo I, tenía una opinión muy diferente sobre lo oculto. Jacobo I no estaba patológicamente obsesionado con la brujería, un miedo que lo llevó a escribir su propio tratado, Daemonologie, y a instigar brutales cazas de brujas. Para el nuevo rey, John Dee no era un erudito incomprendido, era exactamente el tipo de nigromante que él temía y despreciaba. Dee, en un último y patético intento de limpiar su nombre, le suplicó al rey Jacobo que lo llevara a juicio, para poder refutar públicamente las acusaciones de conjurar demonios. El rey se negó, considerándolo indigno incluso de un juicio. John Dee pasó sus últimos años de vuelta en Mortlake, en la misma casa que una vez había albergado la biblioteca más grande de Inglaterra, pero la biblioteca ya no existía. Sus libros habían sido saqueados, sus instrumentos rotos por la turba años antes. Murió en la pobreza extrema y la oscuridad alrededor de 1608 o 1609. El hombre que había buscado los secretos últimos del universo murió solo, en la miseria, y fue enterrado en una tumba anónima. Un final silencioso y trágico para el hombre que había buscado hablar directamente con Dios y, en cambio, había invitado al caos a su vida. El final de la historia de Dee, sin embargo, no fue el final de su legado. Sus diarios cifrados, los meticulosos registros de cada sesión, cada símbolo enoquiano, cada conjuro dictado por Kelly, sobrevivieron. Fueron escondidos, vendidos, pasados de coleccionista a coleccionista, tratados como reliquias peligrosas. Durante siglos fueron vistos principalmente como un caso de estudio de la locura compartida, folie à deux, o un ejemplo de la credulidad de una era pasada. Los historiadores los miraban como la triste coda de un gran intelecto que se había desviado del camino de la razón. Pero en el siglo XIX, con el resurgimiento del interés por el espiritualismo y el ocultismo, los diarios de Dee fueron redescubiertos. Sociedades secretas en Europa y América, grupos que buscaban revivir la magia perdida, tropezaron con estos textos. No los vieron como una advertencia, los vieron como un manual. El sistema de Dee, que él había registrado con tanto rigor científico, era exactamente lo que estaban buscando. Un método aparentemente completo y divinamente inspirado para contactar entidades de otro mundo. La magia enoquiana, como se la conoció, estaba a punto de renacer. La Orden Hermética de la Golden Dawn, una sociedad secreta de finales de la era victoriana en Londres, se convirtió en la principal defensora del sistema de Dee. Miembros como S.L., MacGregor Mathers y William Wynne Westcott incorporaron el alfabeto enoquiano, las llaves o llamadas y las complejas tablas de correspondencia en su propio sistema de magia ceremonial. Creían que Dee y Kelly realmente habían abierto un canal y se propusieron continuar donde ellos lo habían dejado, aunque con la esperanza de ser más cautelosos. El trabajo de Dee se convirtió en la piedra angular de la magia ceremonial occidental moderna. Fue a través de la Golden Dawn que el legado más infame de Dee encontraría a su heredero más notorio, Aleister Crowley. Crowley, un provocador, místico y autoproclamado, Gran Bestia 666, se unió a la Golden Dawn y rápidamente se obsesionó con el sistema enoquiano. A diferencia de sus predecesores, Crowley no temía el material, se deleitaba en él. Creía que las entidades que Dee contactó no eran ángeles, sino algo mucho más complejo, y vio el sistema enoquiano como la herramienta más poderosa jamás dada a la humanidad para el avance espiritual o la autodeificación. Crowley llevó a cabo extensos rituales enoquianos afirmando haber contactado a las mismas entidades o similares que Kelly. Afirmó que este trabajo fue fundamental para su propia filosofía religiosa, Telema. Irónicamente, el hombre cuya vida fue destruida por su contacto con estas fuerzas se convirtió en el santo patrón reacio de la tradición ocultista más influyente del siglo XX. El sistema de Dee, que le había costado su familia, su fortuna y su cordura, ahora se enseñaba en logias ocultistas desde Londres hasta Los Ángeles. Este legado cultural es la verdadera ironía sombría de la historia de John Dee.
En vida fue un fracaso espectacular, un hombre quebrado por su propia arrogancia. En la muerte se convirtió en una figura legendaria, un mago cuyo trabajo define el ocultismo moderno. Películas, libros y música han hecho referencia a él, a menudo retratándolo como el arquetipo del hechicero sabio, una imagen que oculta la tragedia real y sucia de su vida. El Necronomicon de H.P. Lovecraft, el libro ficticio de conocimiento prohibido, está fuertemente inspirado en la historia de los diarios de Dee y el espejo de obsidiana. El espejo de obsidiana en sí mismo tiene su propia historia inquietante. Después de la muerte de Dee, pasó por varias manos antes de terminar, de manera bastante extraña, en el Museo Británico. Hoy en día se exhibe no en la sección de lo oculto, sino junto a otros artefactos aztecas. Los análisis modernos confirman que es un espejo de culto azteca, probablemente utilizado en rituales de adivinación y sacrificio, traído a Europa después de la conquista. La idea de que Dee, el erudito cristiano, estuviera usando sin saberlo un objeto imbuido de los rituales sangrientos de una religión pagana, añade otra capa de horror a la historia. Los visitantes hoy miran el disco negro y pulido, sin saber que fue la ventana a través de la cual un imperio de cordura se derrumbó. Y así, volvemos a la pregunta central. El dilema que hace que esta historia sea tan aterradora. La teoría escéptica sigue siendo fuerte. Edward Kelly fue un estafador, quizás uno de los más grandes de todos los tiempos. Un hombre con un talento para los idiomas y una habilidad de lectura en frío que le permitió crear un sistema complejo sobre la marcha, alimentando la desesperada necesidad de validación de un genio anciano. El lenguaje enoquiano en esta visión fue un engaño brillante, construido a partir de fragmentos de latín, hebreo y galimatías. El intercambio de esposas fue el acto final de un sociópata, el poder absoluto de un manipulador sobre su víctima. Esta teoría es inquietante a su manera. Nos dice que no hay monstruos en la oscuridad, pero que los peores monstruos caminan entre nosotros. Nos muestra que la desesperación y el deseo de creer pueden hacer que la mente más brillante de una generación sea completamente ciega al engaño más obvio. Sugiere que la necesidad de Dee de sentirse especial, de ser el elegido para recibir la sabiduría divina, fue el defecto fatal que Kelly explotó sin piedad, destruyendo una familia entera por poder y dinero. Es una tragedia humana, cruda y brutal. Pero luego está la otra teoría, la teoría sombría, la teoría que los ocultistas como Crowley creían. Esta teoría plantea que Kelly no era el autor sino el canal, que su naturaleza fracturada y moralmente en bancarrota lo convirtió en el conducto perfecto. En esta versión Dee tuvo éxito. Realmente abrió una puerta. Las entidades eran reales, pero no eran los ángeles Uriel y Miguel. Eran algo más, algo antiguo, paciente e inteligente, que se disfrazaba de luz. Eran embaucadores cósmicos, demonios si se quiere, que encontraron en la arrogancia de Dee la grieta perfecta para entrar. En esta visión el conocimiento enoquiano es real y peligrosamente potente. Las entidades jugaron el juego largo, dándole a Dee suficiente verdad verificable, información matemática o astronómica para ganarse su confianza científica. Y una vez que lo tuvieron, comenzaron a envenenarlo. Lo aislaron de sus colegas, lo alejaron de su reina, destruyeron su biblioteca, el símbolo de su antigua razón, y finalmente exigieron el acto de profanación más íntimo posible, el intercambio de esposas. No por lujuria, sino como un ritual, un acto para manchar el alma, romper el espíritu de Jane y sellar el pacto en desesperación y trauma. Esta teoría es aterradora por razones muy diferentes. Sugiere que el universo no está vacío y silencioso, sino que está lleno de inteligencias que no tienen en cuenta nuestros mejores intereses. Sugiere que hay conocimiento prohibido y que está prohibido por una razón, que cuando miramos fijamente al abismo, a veces algo realmente nos devuelve la mirada. El hecho de que el sistema de Dee haya sobrevivido y sea utilizado por ocultistas hoy en día, que lo consideren el sistema de magia más poderoso y peligroso que existe, le da a esta teoría un peso escalofriante. El legado final de John Dee no es su ciencia ni su magia, sino esta ambigüedad. Él es el estudio de caso definitivo de la línea borrosa entre el genio y la locura. ¿Fue un tonto engañado por un estafador? ¿O fue un explorador imprudente que fue más lejos que nadie y pagó el precio de lo que encontró en la oscuridad? La respuesta, como el propio espejo de obsidiana de Dee, es oscura, reflectante y se niega a mostrar una imagen clara. Solo nos muestra nuestras propias suposiciones, nuestros propios miedos. ¿Qué es más aterrador? ¿La maldad ilimitada de un hombre o la malicia paciente de un demonio? En la historia de John Dee, ambas posibilidades conducen a la misma ruina. Nos deja con la inquietante comprensión de que la búsqueda del conocimiento, cuando se divorcia de la humildad y la humanidad, no conduce a la iluminación, sino a la cámara fría, al espejo oscuro y al silencio de una casa llena de ecos y arrepentimiento.
El juicio final sobre John Dee permanece suspendido. Los historiadores lo ven como una nota al pie trágica, una advertencia contra la superstición. Los ocultistas lo ven como un profeta malogrado, un Moisés que vio la tierra prometida pero no pudo entrar. Pero quizás la visión más precisa es la de una tragedia humana. Un hombre brillante consumido por el orgullo que creía que el universo le debía respuestas, y en su búsqueda desesperada abrió su mente y su hogar a algo que le dio respuestas, sí, pero a cambio tomó todo lo demás. La historia de Dee nos obliga a enfrentar nuestras propias obsesiones. ¿Hasta dónde llegaríamos por las respuestas que queremos? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la verdad? Para Dee, el precio fue su legado, su familia y su alma. El conocimiento que obtuvo no salvó al mundo. Simplemente le proporcionó a Aleister Crowley un nuevo conjunto de herramientas con las que trabajar siglos después. Una ironía final y amarga, susurrada desde el otro lado del espejo de obsidiana. El círculo de su vida es de una simetría trágica. Comenzó como el hombre más racional de Inglaterra, rodeado por la colección de conocimiento humano más grande del país, su biblioteca. Terminó como un hombre quebrado, rechazado por la razón, sus libros quemados, aferrándose a diarios de conocimiento que ningún humano debía poseer. Una caída desde la cima de la ilustración renacentista hasta el fondo del pozo más oscuro de la superstición. O quizás una caída desde la ignorancia segura de la ciencia hacia el conocimiento aterrador de la realidad. La ambigüedad es el verdadero horror. Si Kelly fue un fraude, entonces un genio fue destruido por la estupidez y la manipulación. Si Kelly fue genuino, entonces un genio fue destruido por el cosmos mismo. No hay un escenario reconfortante aquí. No hay una lección fácil. Solo el frío registro de los diarios de Dee, el raspado de su pluma en la noche, tratando de aplicar la lógica a lo que estaba devorando su vida. Y el sistema enoquiano persiste. El lenguaje, las llaves, las llamadas, siguen siendo estudiados y practicados. La puerta que John Dee y Edward Kelly abrieron o pretendieron abrir nunca se cerró del todo. El legado de Dee es una advertencia que irónicamente la mayoría de sus seguidores modernos eligen ignorar. Creen que pueden tener éxito donde Dee fracasó, que pueden controlar las fuerzas que él desató. Es la misma arrogancia que consumió a Dee en primer lugar. El legado cultural de Dee es vasto pero sutil. Está en cada historia de un libro prohibido, el Necronomicon, en cada cuento de un erudito que va demasiado lejos, Fausto Frankenstein. Es el arquetipo del hombre que busca el conocimiento a cualquier precio, pero su historia real es más sucia, más humana y mucho más triste que cualquiera de esas ficciones. Es la historia de un hombre anciano, desesperado por respuestas, siendo manipulado, ya sea por un hombre o por un demonio, hacia su propia destrucción total. La lección final quizás no es sobre ángeles o demonios, es sobre nosotros, sobre el orgullo, sobre la obsesión, sobre la facilidad con que podemos confundir nuestros propios deseos con la voluntad del universo. John Dee quería ser un profeta, Edward Kelly quería ser rico y poderoso, y en el espejo oscuro de sus ambiciones combinadas crearon un sistema que satisfacía ambos deseos antes de consumirlos a ambos en sus llamas impías. En el Museo Británico, el espejo de obsidiana descansa en silencio bajo el cristal. Está catalogado como un objeto de culto, pero para aquellos que conocen la historia es algo más. Es una lápida, es la evidencia de un crimen, es un portal, es el punto focal oscuro alrededor del cual se derrumbó la vida de un genio. El epicentro de una historia de terror que no sucedió en una casa encantada ficticia, sino en la biblioteca del hombre más inteligente de Inglaterra. El juicio de la historia sobre Dee es severo. Fracasó como científico al abandonar la razón. Fracasó como mago, ya que su conocimiento no le trajo nada más que ruina. Fracasó como esposo y padre, sacrificando a su familia en el altar de su obsesión. Es una historia de fracaso total en todos los frentes. Y sin embargo, 400 años después, todavía contamos su historia. Todavía susurramos su nombre cuando hablamos de lo prohibido. La persistencia de su historia es la prueba de su poder. Nos sentimos atraídos por la tragedia de su caída. Vemos un reflejo de nuestra propia hambre de respuestas en sus acciones desesperadas. John Dee se convirtió en el espejo oscuro para el resto de nosotros, un reflejo de la facilidad con que la búsqueda de la luz puede llevarnos directamente a la oscuridad más profunda e insondable. Y ese es el legado más aterrador de todos. Así, la historia de John Dee ha terminado. El espejo de obsidiana descansa frío e inmóvil bajo las luces estériles de un museo y las voces que atormentaron a Edward Kelly se han silenciado. Pero el eco de su historia, la pregunta fundamental que plantea, sigue vibrando en el aire, negándose a ser enterrada. Nos hemos asomado al abismo que consumió al hombre más brillante de Inglaterra.
Hemos visto cómo la obsesión, ya sea por el conocimiento divino o por la manipulación humana, puede desmantelar una vida pieza por pieza, dejando solo ruinas, pobreza y un legado manchado de sangre y arrepentimiento. Ahora la pregunta más importante ya no es para John Dee, es para ti. ¿Qué fue lo que realmente viste en este espejo oscuro? ¿Fuiste testigo de la tragedia de un genio anciano y desesperado, manipulado hasta la destrucción por un estafador sociópata y brillante? ¿O viste el registro fáctico de un hombre que tuvo éxito en su búsqueda, que abrió una puerta a un plano de existencia real, solo para descubrir que las entidades que esperaban al otro lado no eran ángeles, sino algo infinitamente más paciente y malévolo? La respuesta que elijas dice tanto sobre ti como sobre la historia. Deja tu teoría en la caja de comentarios abajo. Queremos saber qué es lo que te provoca más miedo, la maldad del hombre o la malicia del universo. Este canal existe precisamente para caminar por estas líneas borrosas, para explorar las historias que la historia oficial prefiere olvidar. Nos sumergimos en los archivos donde el genio se encuentra con la locura, donde la razón se rinde a la obsesión y donde la verdad es a menudo más extraña y aterradora que cualquier ficción. Creemos que estas historias no son solo entretenimiento, son advertencias. Son mapas de los lugares oscuros de la psique humana y de las esquinas olvidadas del mundo, lugares que es mejor no explorar solo. Pero si debes hacerlo, es mejor ir preparado. Si crees como nosotros que estas historias enterradas son las que más necesitan ser contadas. Si sientes que la línea entre la arrogancia intelectual y la verdad prohibida es más delgada de lo que nos han hecho creer, entonces este es tu lugar. Te invitamos a suscribirte a este canal. Al hacerlo, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras futuras inmersiones en lo desconocido. Estamos desenterrando constantemente los diarios, los artefactos y los testimonios que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y queremos compartir estos descubrimientos contigo, pero suscribirse es solo el primer paso. Al unirte a nosotros, te conviertes en parte de una comunidad de exploradores que no temen hacer las preguntas difíciles. Te unes a mentes curiosas que entienden que el horror no siempre viene de monstruos ficticios, sino a menudo de las ambiciones muy reales de personas muy reales. Cada nuevo suscriptor es una prueba de que este tipo de contenido profundo e inquietante tiene un lugar, una señal de que no estamos solos en nuestra fascinación por la oscuridad que se esconde justo debajo de la superficie de la historia. En la vasta oscuridad de los algoritmos modernos es fácil perderse. Una simple suscripción ya no garantiza que veas nuestro próximo descenso. Si realmente quieres ser el primero en saber cuándo abrimos el siguiente archivo prohibido, asegúrate de hacer clic en esa campana de notificaciones. Es la única manera de asegurarte de que el sistema no te oculte la próxima historia, la próxima advertencia. La próxima investigación podría ser aún más inquietante que la de Dee, y no querrás enterarte tarde. Y mientras estás allí, si esta historia te ha hecho pensar, si te ha provocado un escalofrío, si te ha hecho cuestionar la narrativa simple, entonces un simple me gusta es la señal. Ese clic no es solo un número, es el combustible que nos permite seguir cavando. Le dice al algoritmo que estas inmersiones profundas son valoradas, que la oscuridad merece ser iluminada y nos ayuda a llegar a otras mentes curiosas que, como tú, buscan algo más que las respuestas fáciles. Tu apoyo es crucial para mantener estas historias vivas. No te equivoques. Los archivos de la historia prohibida son profundos. El espejo de obsidiana de John Dee fue solo un portal. Hay otros diarios, otros pactos sellados en sangre, otras mentes brillantes que se acercaron demasiado al fuego del conocimiento prohibido y se quemaron. Estamos preparando investigaciones sobre alquimistas que desaparecieron, sociedades secretas que intentaron rehacer el mundo y lugares olvidados donde el velo entre nuestro mundo y el siguiente sigue siendo peligrosamente delgado. La historia de Dee es solo el comienzo, así que te dejamos con esta reflexión final. La próxima vez que te enfrentes a un abismo de lo desconocido, ya sea en un libro antiguo o en los rincones oscuros de Internet, recuerda a John Dee. Recuerda que la arrogancia de creer que mereces todas las respuestas es la invitación más fuerte que puedes hacer a la oscuridad. A veces, el precio del conocimiento no es solo tu cordura, sino tu alma. Y a veces, las puertas que abrimos, sin importar cuán científicamente lo hagamos, no se pueden volver a cerrar. Gracias por acompañarnos en este descenso a la oscuridad. Gracias por tu curiosidad y tu valentía. Has escuchado la historia prohibida de John Dee. Ahora, te llevas una parte de su carga. Duerme bien si puedes. Y sobre todo sigue cuestionando la historia que te han contado, porque la verdad muy a menudo está enterrada justo donde te dijeron que no debías cavar.